Bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estamos estudiando las preguntas alguna vez de la nueva aplicación para la ciudadanía de Estados Unidos. Como muchos de ustedes ya saben, el Departamento de Migración ha actualizado las preguntas alguna vez y en este caso ya no son 50 preguntas como antes, sino hay un total de 37 preguntas. Usted tiene que repasar cada pregunta y responder de la mejor manera posible, de acuerdo a su experiencia personal. Y en esta presentación repasaremos las 37 preguntas en inglés y en español. De esta manera usted sabe exactamente lo que se le está preguntando. Pero vamos y comencemos este repaso para que sea el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Sección número 9, también conocida como las preguntas alguna vez. La pregunta número 1 dice, ¿Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or in any other way? Ahora veamos en español. ¿Alguna vez ha afirmado ser ciudadano estadounidense por escrito o de cualquier otra forma? La respuesta aquí tiene que ser que no. La pregunta número 2. Have you ever registered to vote or voted in any federal, state, or local election in the United States? If you lawfully voted only in a local election where non-citizens are eligible to vote, you may answer no. Ahora veamos en español lo que se nos dice en esta pregunta número 2. ¿Alguna vez se registró para votar o votó en alguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? Si votó legalmente solo en una elección local donde los no ciudadanos son elegibles para votar, puede responder no. En este caso, su respuesta también tiene que ser que no. Vamos y veamos la pregunta número 3. Do you currently owe any overdue federal, state, or local taxes in the United States? Y en español, ¿actualmente debe algún impuesto federal, estatal o local vencido en los Estados Unidos? Aquí también la respuesta tiene que ser que no, pero de ser el caso, digamos que usted le debe impuestos al gobierno, asegúrese de tener un plan de pago. Por ejemplo, si le debe al gobierno federal, al IRS, es importante que usted antes que vaya a su entrevista ya tenga un plan de pago con el IRS y le tiene que explicar al oficial de inmigración que sí debe taxes federales, pero que los está pagando y está al corriente en sus pagos y no tiene que haber ningún problema. Vamos y veamos la pregunta número 4. Since you became a lawful permanent resident, have you called yourself a non-resident alien on a federal, state, or local tax return, or decided not to file a tax return because you consider yourself to be a non-resident? Veamos en español. Desde que se convirtió en residente permanente legal, ¿se ha llamado a sí mismo extranjero no residente en una declaración de impuestos federal, estatal o local, o ha decidido no presentar una declaración de impuestos porque se consideraba no residente? La respuesta aquí tiene que ser también que no. Veamos la pregunta número 5. Muchas de estas preguntas tienen varias partes y primero estaremos repasando la parte en inglés, después haremos la parte en español, tal y como lo hemos hecho en las preguntas anteriores. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any communist or totalitarian party anywhere in the world? Y en español, ¿alguna vez has sido miembro
ha estado involucrado o asociado de alguna manera con cualquier partido comunista o totalitario en cualquier parte del mundo? La respuesta aquí también tiene que ser que no. Continuemos con la pregunta número 5, la parte B en este caso, lo cual tiene bastante información. Have you ever advocated any of the following or been a member of, involved in, or in any other way associated with any group anywhere in the world that advocated any of the following? Opposition to all governments, world communism, the establishment in the United States of a totalitarian dictatorship, the overthrow by force or violence or other unconstitutional means of the government of the United States or all forms of law, the unlawful assaulting or killing of any officer or officers of the government of the United States or of any other organized government because of their official character, the unlawful damage, injury, or destruction of property or sabotage. Aquí también la respuesta es que no. Y continuaremos con esta pregunta en español. ¿Alguna vez defendió cualquiera de los siguientes o ha sido miembro, involucrado o asociado de cualquier manera con cualquier grupo en cualquier parte del mundo que defienda cualquiera de los siguientes? Oposición a todo gobierno organizado, comunismo mundial, el establecimiento en Estados Unidos de una dictadura totalitaria, el derrocamiento por la fuerza o violencia u otros medios inconstitucionales del gobierno de los Estados Unidos o todas las formas de la ley, la agresión o el asesinato ilegal de cualquier funcionario o funcionarios del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otro gobierno organizado por su carácter oficial, el daño, lesión o destrucción ilegal de propiedad o sabotaje. Nuevamente, la respuesta aquí tiene que ser que no. Continuemos y veamos la pregunta número 6. También esta pregunta tiene varias partes. Have you ever used a weapon or explosive with intent to harm another person or cause damage to property? En español, ¿alguna vez usó un arma o explosivo con la intención de dañar a otra persona o causar daños a la propiedad? La respuesta tiene que ser que no. Veamos la siguiente parte de la pregunta número 6. Have you ever engaged in kidnapping, assassination, or hijacking or sabotage of an airplane, ship, vehicle, or other mode of transportation? Y en español, ¿alguna vez participó en secuestro, asesinato o secuestro o sabotaje de un avión, barco, vehículo u otro medio de transporte? La respuesta tiene que ser que no. Continuemos y veamos la parte C de la pregunta número 6. Have you ever threatened, attempted, conspired, prepared, planned, advocated for, or incited others to commit any of the acts listed in items number 6A or 6B? Ahora veamos esta pregunta en español. ¿Alguna vez amenazó, intentó, conspiró, preparó, planificó, abogó o incitó a otros a cometer cualquiera de los actos enumerados en los números de artículo 6A o 6B? Su respuesta aquí tiene que ser que no también. Continuemos a la número 7. Have you ever ordered, incited, called for, committed, assisted, helped with, or otherwise participated in any of the following? Torture, genocide, killing or trying to kill any person, intentionally and severely injuring or trying to injure any person, any kind of sexual contact or activity with any person who did not consent or was unable to consent or was being forced or threatened by you or by someone else,
not letting someone practice their religion, causing harm or suffering to any person because of their race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion. La respuesta aquí también tiene que ser no. Veamos esta pregunta en español. ¿Alguna vez ordenó, incitó, pidió, cometió, asistió, ayudó o participó de otra manera en cualquiera de los siguientes? Tortura, genocidio, matar o intentar matar a cualquier persona, herir o intentar herir intencional y gravemente a cualquier persona, algún tipo de contacto o actividad sexual con cualquier persona que no dio consentimiento o no pudo dar su consentimiento o fue forzada o amenazada por usted o por otra persona. No permitir que alguien practique su religión. Causar daño o sufrimiento a cualquier persona por razón de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. La respuesta aquí es que no, definitivamente. Continuemos y veamos la pregunta número 8. Esta pregunta también tiene varias partes. Have you ever served in, been a member of, assisted, or participated in any military or police unit? En español, ¿alguna vez sirvió, fue miembro, ayudó o participó en algún ejército o unidad policial? Aquí las respuestas pueden variar, puede ser un sí, puede ser un no, dependiendo su caso personal. Continuemos y veamos la siguiente parte de la pregunta número 8. Have you ever served in, been a member of, assisted, or participated in any armed group, for example, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, rebel group, or guerrilla group? En español, ¿alguna vez ha servido, sido miembro, asistido o participado en algún grupo armado, por ejemplo, unidad paramilitar, unidad de autodefensa, unidad de vigilancia, grupo rebelde o grupo de guerrilla? La respuesta tiene que ser que no. Continuemos con la pregunta número 9. Have you ever worked, volunteered, or otherwise served in a place where people were detained? For example, a prison, jail, prison camp, detention facility, or labor camp. Or have you ever directed or participated in any other activity that involved detaining people? Y en español, ¿alguna vez trabajó, se ofreció como voluntario o sirvió de otro modo en un lugar donde se detuvo a personas, por ejemplo, una prisión, cárcel, campo de prisioneros, centro de detención o campo de trabajo? ¿O alguna vez ha dirigido o participado en alguna otra actividad que involucra detener personas? La respuesta aquí tiene que ser definitivamente que no. Continuemos y veamos la pregunta número 10. Esta pregunta tiene varias partes también. Were you ever a part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? En español, ¿alguna vez formó parte de algún grupo o ayudó alguna vez a algún grupo, unidad u organización que utilizara un arma contra cualquier persona o amenazado con hacerlo? La respuesta aquí tiene que ser que no también. Veamos la siguiente parte de la pregunta número 10. If you answer yes to item number 10A, when you were part of this group or when you helped this group, did you ever use a weapon against another person? En español, si respondió sí al número 10A, o sea, la pregunta anterior, cuando formó parte de este grupo o cuando ayudó a este grupo, ¿alguna vez usó un arma en contra de otra persona?
Su respuesta aquí tiene que ser que no. Continuemos y veamos la parte número C de la pregunta número 10. If you answer yes to item number 10A, when you were part of this group or when you helped this group, did you ever threaten another person that you would use a weapon against that person? En español, si respondió sí al número 10A, cuando era parte de ese grupo o cuando ayudó a este grupo, alguna vez usó un arma en contra de otra persona, en este caso. La respuesta tiene que ser que no. Pregunta número 11. Have you ever sold, provided, or transported weapons or assisted any person in selling, providing, or transporting weapons which you knew or believed would be used against another person? Y en español, ¿alguna vez vendió, proporcionó o transportó armas o ayudó a alguna persona a vender, proporcionar o transportar armas que sabía o creía que se usarían contra alguna persona? La respuesta aquí tiene que ser que no. Continuemos y veamos la pregunta número 12. Have you ever received any weapons training, paramilitary training, or other military type training? En español, ¿alguna vez ha recibido entrenamiento con armas, entrenamiento paramilitar u otro entrenamiento de tipo militar? La respuesta aquí va a variar dependiendo su experiencia personal. Continuemos y veamos la pregunta número 13. Have you ever recruited, enlisted, conscripted, or used any person under 15 years of age to serve in or help an armed group, or attempted or worked with others to do so? En español, ¿alguna vez ha reclutado, alistado, reclutado o utilizado a cualquier persona menor de 15 años para servir o ayudar a un grupo armado, o ha intentado o trabajado con otros para hacerlo? La respuesta aquí tiene que ser que no, definitivamente. Continuemos y veamos la pregunta 14. Have you ever used any person under 15 years of age to take part in hostilities or attempted or worked with others to do so? This could include participating in combat or providing services related to combat, such as serving as a messenger or transporting supplies. En español, ¿alguna vez ha utilizado a una persona menor de 15 años para participar en hostilidades o ha intentado o trabajado con otros para hacerlo? Esto podría incluir participar en combate o proporcionar servicios relacionados con el combate, como servir como mensajero o transportar suministros. La respuesta aquí tiene que ser que no también. Veamos la pregunta número 15. Esta pregunta tiene varias partes. La parte A dice, have you ever committed, agreed to commit, asked someone else to commit, helped commit, or tried to commit a crime or offense for which you were not arrested? Y en español, ¿alguna vez ha cometido, ha aceptado cometer, ha pedido a otra persona que lo cometa, ha ayudado a cometer o intentado cometer un delito o delito por el cual no fue arrestado? La respuesta aquí tiene que ser que no. Continuemos y veamos la parte B de la pregunta 15. Have you ever been arrested, cited, detained, or confined by any law enforcement officer, military official in the U.S. or elsewhere, or immigration official for any reason, or been charged with a crime or offense? En español, ¿alguna vez ha sido arrestado, citado, detenido
o confinado por algún agente de la ley, oficial militar, bien en los Estados Unidos o en otro lugar, o funcionario de inmigración por algún motivo, o ha sido acusado de un delito. Aquí la respuesta puede variar dependiendo su caso personal. Es importante que usted, al momento de responder estas preguntas, esté consciente de todo lo que está respondiendo y también sea honesto, porque los oficiales de inmigración, cuando usted va a su entrevista, ellos ya han revisado todo su historial y lo que el oficial de inmigración quiere es que usted sea honesto. Aquí frente a usted les he puesto una parte que está en la aplicación y es específicamente para esta pregunta, la 15B. Y en esta parte usted tiene que escribir si hubo algún problema con la ley. Usted tiene que ser honesto en sus respuestas, tiene que buscar toda la información que se requiere. Si es que ha tenido algún problema con la ley, tiene que completar esta parte que le estoy mostrando en este momento. Continuemos a la pregunta número 16. If you received a suspended sentence, were placed on probation, or were paroled, have you completed your suspended sentence, probation, or parole? Y en español, si recibió una sentencia suspendida, fue puesto en libertad condicional, ¿ha completado su sentencia suspendida? ¿Libertad condicional? Aquí va a depender de su caso personal. Estas preguntas son muy importantes y usted tiene que estar consciente de cada respuesta que da. Ahora vamos y veamos la pregunta número 17. Esta pregunta tiene bastantes partes. Vamos a repasar cada una de ellas para que usted esté consciente de lo que se le está preguntando. Have you ever engaged in prostitution, attempted to procure or import prostitutes or persons for the purpose of prostitution, or received any proceeds or money from prostitution? En español, ¿alguna vez se dedicó a la prostitución, intentó conseguir o importar prostitutas o personas con fines de prostitución, o recibió algún producto o dinero de la prostitución? La respuesta tiene que ser que no. Veamos la letra B de la pregunta 17. Have you ever manufactured, cultivated, produced, distributed, dispensed, sold, or smuggled any controlled substances, illegal drugs, narcotics, or drug paraphernalia in violation of any law or regulation of U.S. state, the United States, or a foreign country? En español, ¿alguna vez fabricó, cultivó, produjo, distribuyó, dispensó, vendió o contrabandeó sustancias controladas, drogas ilegales, narcóticos o parafernalia de drogas en violación de cualquier ley o regulación de un estado de los Estados Unidos o de un país extranjero? La respuesta aquí tiene que ser que no. Continuemos a la parte C. Have you ever been married to more than one person at the same time? En español, ¿alguna vez ha estado casado con más de una persona al mismo tiempo? La respuesta tiene que ser que no. Continuemos a la letra D. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? En español, ¿alguna vez se casó con alguien para obtener un beneficio migratorio? La respuesta aquí tiene que ser no también. Continuemos a la letra E. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? En español, ¿alguna vez ayudó a alguien a entrar o intentar entrar ilegalmente a los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que no también. Continuemos a la letra F.
Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? En español, ¿alguna vez apostó ilegalmente o recibió ingresos del juego ilegal? La respuesta también tiene que ser que no aquí. Continuemos a la letra G de la pregunta 17. Have you ever failed to support your dependents, pay child support, or pay alimony, court-ordered financial support after divorce or separation? Y en español, ¿alguna vez no pudo mantener a sus dependientes, pagar manutención de sus hijos o pagar la pensión alimenticia, o sea, apoyo financiero ordenado por el tribunal después del divorcio o la separación? La respuesta aquí también tiene que ser que no. Continuemos con esta pregunta, en este caso la letra H. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? En español, ¿alguna vez hizo alguna tergiversación para obtener algún beneficio público en Estados Unidos? La respuesta también tiene que ser que no en este caso. Como pueden ver, todas estas preguntas son de mucha importancia y usted tiene que ser muy cuidadoso al momento de responder a estas preguntas. Siempre tome su tiempo para poder dar la mejor respuesta posible dependiendo su caso personal. Sección número 9. Preguntas alguna vez. Have you ever given any U.S. government official any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? Y en español, ¿alguna vez le ha proporcionado a algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos alguna información o documentación que fuera falsa, fraudulenta o engañosa? Aquí la respuesta tiene que ser que no. Continuemos a la pregunta número 19. Have you ever lied to any U.S. government official to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? Y en español, ¿alguna vez ha mentido a algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos para obtener entrada o admisión a los Estados Unidos o para obtener beneficios de inmigración mientras se encuentra en los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que no también. Continuemos a la pregunta número 20. Have you ever been placed in removal, rescission, or deportation proceedings? Y en español, ¿alguna vez ha sido puesto en proceso de remoción, rescisión o deportación? Aquí la respuesta depende de su caso personal. Sea muy cuidadoso al momento de responder a esta pregunta. Continuemos a la pregunta número 21. Have you ever been removed or deported from the United States? En español, ¿alguna vez ha sido removido o deportado de los Estados Unidos? Nuevamente, aquí su respuesta tiene que ser dependiendo su caso personal. Continuemos con la pregunta número 22 y esta pregunta tiene varias partes. La parte A dice, Are you a person born as a male who lived in the United States at any time between your 18th and the 26th birthdays? Y en español, ¿es usted una persona nacida como hombre que vivió en los Estados Unidos en algún momento entre los 18 y 26 años de edad? Aquí las respuestas van a variar nuevamente dependiendo su caso personal. Sea muy cuidadoso al responder a estas preguntas. Continuemos con la parte B de la pregunta número 22. If you answer yes to item number 22A, did you register for the Selective Service? Y en español, si respondió sí al número 22A, ¿se registró en el servicio selectivo?
Nuevamente la respuesta va a depender de su caso personal, bien con un sí o con un no. Continuemos y veamos la parte C de esta misma pregunta. If you answer yes to item number 22B, provide information about your registration. Si respondió sí al número 22B, proporciona información sobre su registro, en este caso con el servicio selectivo. Y en la aplicación le da un espacio como el que tiene frente a usted, donde le pregunta el día en que se registró y también el número que le asignó el servicio selectivo. Continuemos con la pregunta número 23. Have you ever left the United States to avoid being drafted in the U.S. Armed Forces? En español, ¿alguna vez salió de los Estados Unidos para evitar ser reclutado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que no en este caso. Continuemos a la pregunta número 24. Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the U.S. Armed Forces? En español, ¿alguna vez ha solicitado algún tipo de exención del servicio militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que no también. Continuemos a la pregunta número 25. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? En español, ¿alguna vez ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Nuevamente la respuesta aquí va a depender de su caso personal, pero vamos a suponer que no ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero continuemos y veamos las instrucciones sobre las otras preguntas. En inglés, if you answer no to item number 25, go to item number 38. Si respondió no al artículo número 25, o sea, la pregunta número 25, entonces vaya y continúe en el número 30, o sea, la pregunta 30. Y en este caso, como en la pregunta número 25 hemos dicho que no se ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entonces nos vamos a ir directamente a la pregunta número 30. Y la pregunta número 30 dice lo siguiente. Esta pregunta también está dividida en varias partes. La parte A nos dice lo siguiente. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? If you answer no, skip to item number 31. Y en español, ¿tiene ahora o alguna vez tuvo un título hereditario o una orden de nobleza en algún país extranjero? Si respondió no, pase al punto número 31. En este caso, como la mayoría de nosotros nunca hemos tenido un título hereditario o una orden de nobleza, entonces no vamos a hacer la parte B de la pregunta 30 y nos iremos directamente al número 31. Pero la respuesta puede variar dependiendo su caso personal. Y basado en la respuesta que fue no para la mayoría de nosotros, continuaremos con la pregunta 31. Do you support the Constitution and the form of government of the United States? En español, ¿apoya la Constitución y forma de gobierno de los Estados Unidos? Su respuesta aquí tiene que ser que sí. Recuerde que usted está aplicando para la ciudadanía de Estados Unidos y el gobierno quiere saber si usted está dispuesto a apoyar la Constitución y la forma de gobierno de este país. Y usted tiene que decirles que sí. Continuemos con la pregunta número 32. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Y en español, ¿entiende el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? La respuesta aquí tiene que ser que sí, ya que después que usted pase su entrevista de ciudadanía de Estados Unidos, el siguiente paso será tomar el juramento de lealtad a los Estados Unidos.
entonces usted tiene que decir que sí. Continuemos y veamos la pregunta número 33. Are you unable to take the oath of allegiance because of a physical or developmental disability or mental impairment? Y en español, no puede prestar el juramento de lealtad debido a una discapacidad física o del desarrollo o discapacidad mental. En este caso, la respuesta aquí tiene que ser que no. Usted sí puede tomar el juramento de lealtad. Continuemos y veamos la pregunta número 34. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? En español, ¿está dispuesto a prestar pleno juramento de lealtad a los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que sí también. Continuemos a la pregunta número 35. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? En español, si la ley lo exige, ¿está dispuesto a portar armas en nombre de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que sí. Estas son preguntas de lealtad a los Estados Unidos. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por este país como un ciudadano? Y en este caso, la respuesta por eso tiene que ser que sí. Continuemos a la pregunta número 36. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? En español, si la ley lo exige, ¿está usted dispuesto a realizar servicios como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que sí también. Ahora continuemos con la última pregunta, la número 37. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Y en español es, si la ley lo exige, ¿está usted dispuesto a realizar un trabajo de importancia nacional bajo dirección civil? En este caso, su respuesta tiene que ser que sí. Todas estas preguntas son muy importantes y usted tiene que tomar su tiempo, analizar lo que se le está preguntando para poder dar una respuesta. Los oficiales de inmigración, por lo general, se enfocan en estas preguntas y es por este motivo que usted tiene que responder con mucho cuidado a cada pregunta. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, déjenos un like y también comparta estos videos. Como les he dicho anteriormente, cuando usted comparte estos videos podemos alcanzar a más personas. Y los veré en la próxima presentación.